Con nosotros el día de hoy nuestro compañero Román Moreno. Él es maestro en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, maestro. Y bueno, pues México está dispuesto a negociar el Tratado de Libre Comercio. Se incluirán en él, dijo el presidente Peña Nieto, aspectos que carecía cuando sus tres socios lo firmaron. Maestro Román, ¿cuáles son estos aspectos que se añadirían al Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues por lo que se declaró ayer en este relanzamiento de la campaña Hecho en México, que no es otra cosa que desempolvar una vieja campaña que se hizo desde el sexenio de Echeverría y que, bueno, pues veremos qué efectos tiene. Se comienza a hacer un proceso de 90 días en el cual se van a convocar a los sectores productivos a buscar los mecanismos para renegociar. ¿Qué aspectos son los que México va a barajear ante Estados Unidos para hacer atractivo esta propuesta de renegociación que ha impulsado desde inicios de este año? Viene la parte del comercio electrónico. Otro aspecto importante que se va a tratar de plantear tiene que ver con los energéticos, y un tercer aspecto tiene que ver con las telecomunicaciones. Entonces es importante recalcar que este proceso de renegociación, pese a que el gobierno federal se empecina a decirlo, la presidencia o la política comercial de Donald Trump sigue hermética a no plantear que haya una posibilidad de renegociar. Entonces ni siquiera hay un comunicado oficial en el cual el gobierno de Estados Unidos haya aceptado que efectivamente hay un proceso de renegociación. Lo que tenemos a la fecha es lo que ocurrió la semana pasada de manera desastrosa, en el sentido de que a México lo están echando del Tratado de Libre Comercio. Entonces no hay puntos a renegociar. Entonces esta campaña de Hecho en México, esta situación de la unidad nacional, pues es como reciclar todo un contexto de una propuesta de Estado emergente y que no hay un rumbo claro en el sentido de qué es lo que se va a plantear. Entonces, ¿qué se está proponiendo o cuáles son las aristas significativas? Pues algunos aspectos que sí de alguna manera se están planteando como puntos estratégicos en el sentido de hacer atractivo ese proceso de renegociación. Entonces, me parece que esta postura que hizo ayer Peña Nieto en el sentido de en los 90 días es darse oxígeno ante las amenazas y ante toda la situación volátil que se presentó la semana pasada. Entonces, no hay un comunicado de parte del gobierno de los Estados Unidos respecto a la intención de México de negociar el Tratado de Libre Comercio. Y yo le pregunto, maestro, ¿cómo beneficia el Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos de Norteamérica a través de su relación con México, su relación comercial, si es que lo hace? Claro, pues los beneficios que tiene Estados Unidos a partir del Telecán pues han sido bastante amplios. A partir del proceso de Telecán, que ya tiene más de 20 años, se logró fortalecer sobre todo la participación de empresas transnacionales en México, y que lograron ubicarse y lograron generar de México una república manufacturera, maquiladora. Aquí se instalaron grandes complejos industriales, sobre todo de la industria automotriz, y a partir de ahí Estados Unidos pues recibió bastantes beneficios, sobre todo al encontrar el factor trabajo, pues salarios mucho más bajos que lo que podía generar en el propio territorio de los Estados Unidos. Y eso es lo que precisamente señalan algunos grupos empresarios de los Estados Unidos, en conjunto con el presidente Trump, que bueno, afecta el desarrollo de generación de empleos del otro lado de la frontera. Así es, tenemos una afectación por el factor trabajo, por el factor humano, en el cual, bueno, si nos damos cuenta, el Tratado de Libre Comercio nunca planteó una movilidad del factor trabajo. Entonces, pues sí tenemos una afectación en cuanto a las condiciones de ese factor, y que de alguna manera inciden en el comportamiento de la industria, sobre todo de la industria automotriz. Entonces, bueno, lo que ocurrió cuando se hizo el proceso en los 90 fue buscar el factor trabajo, ya no que se encontrara en el territorio de Estados Unidos, sino encontrarlo en los territorios, en este caso de México, y de esa manera abaratar los costos de esa industria y de otras tantas más, y de alguna manera con eso frenar el fenómeno migratorio. Lo hecho en México es algo que se señala desde el día de ayer
como la opción a seguir, voltear a ver hacia adentro de nuestras fronteras. Habrá una consulta, estarán incluidos varios grupos empresariales mexicanos. Así es. Bueno, como lo mencionaba, ese es un aspecto retórico. Nuevamente vemos a una presidencia endeble que no tiene ideas propias y que entonces ante esa falta de ideas quiere reciclar propuestas que vienen de sexenios pasados. Esta propuesta del hecho en México es de los 70, del gobierno de Echeverría, pero en aquel momento había otro modelo de desarrollo, había un modelo sustitutivo de importaciones en el cual se fomentaba un mercado interno. Ahora se plantea el hecho en México, pero se dice, lo hecho en México está bien hecho, no importa de dónde sea el capital nacional o internacional de donde se produzca eso. Entonces, apela hay finalmente a la unidad nacional. Maestro Moreno, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana.